Profe, se te escucha un poco entrecortado. Que estamos hoy a 16 de marzo, comenzamos la segunda clase de matemáticas básicas grupo A. ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos comenzado hablando sobre los conjuntos numéricos básicos que son, ¿cuáles? A ver, ¿cuáles son los números que estudiamos la clase la semana pasada? Los enteros, los naturales. Los enteros y los naturales, ¿cierto? Entonces esos son básicos y estudiamos algunas operaciones también. Como la suma, la división, multiplicación. Y vamos a observar algo importante, que hay una jerarquía en las operaciones. ¿Listo? Hay una jerarquía. ¿Quién se acuerda de las jerarquías? A ver. ¿Cuál se debe hacer primero? ¿Qué quiere decir eso de jerarquía? Uno habla de jerarquía cuando hay un reinado, ¿no? Sí, la escucho. Profe, pues yo me acuerdo que usted había hecho como un triángulo y decía que en la parte más alta es, bueno, como en el segundo escalón me parece estaba la multiplicación y la división y más abajo estaba la suma y la resta. Sí, ese es. ¿Y eso qué quiere decir entonces? Que la suma esté por debajo de la multiplicación, por ejemplo. Pues que primero se multiplica y después se suma. Eso, muy bien. Entonces tenemos esa jerarquía de las operaciones, ¿bien? Y eso es universal. Eso es universal y es válido también cuando estudiemos álgebra, cuando estudiemos cualquier curso de cálculo más adelante. Siempre se preserva esa jerarquía de las operaciones. Bueno. Entonces siempre se preserva la jerarquía de las operaciones. Yo les mandé unas notas, que es este documento que les estoy mostrando, ¿bien? Esto se dice Matemáticas Básicas Semana 1. Entonces, esto resume lo que vimos la semana pasada, ¿listo? Semanalmente yo les voy a enviar unas notas, resumiendo la clase, ¿bien? Entonces aquí ustedes pueden ver las definiciones que hicimos, a grandes rasgos, lo que se habló, ¿bien? Entonces, alguien que no quiera ver el video o que necesite saber qué se hizo esa semana, tiene que buscar estas notas correspondientes a la semana 1. Bien, aquí hay ejemplos y en la parte final hay unos ejercicios, ¿no? ¿Todo el mundo revisó estas notas o no? Entonces, aquí hay unos ejercicios, ¿listo? Que se denominan ejercicios de la clase. Si tiene dudas, consulta al profesor. Entonces, estos ejercicios los vamos a hacer durante la clase. Estos ya se tuvieron que haber hecho porque son de la clase anterior. Bien. Entonces, aquí unas preguntas de falso y verdadero, etcétera. En principio, estos no son para entregar. Bien. Pero yo estaba pensando algo. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, Bueno, profesor. les voy a contar qué es lo que yo estaba pensando. Yo dije, bueno, no puedo dejar un taller semanal porque, digamos, yo me sobrecargo de trabajo calificando, ¿cierto? Entonces yo voy a dejar un solo taller. Yo les digo cuándo hay taller para entregar. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con estos ejercicios de aquí? Ustedes los resuelven y los suben a Teams, ¿ya? Perdón, los suben a Minerva. Sí, Minerva. Permítame, yo apago esta cámara porque los suben a Minerva, pero no es que yo los vaya a calificar, no, sino que queda registrado ahí que usted está trabajando en el curso, ¿cierto? Entonces, semanalmente usted sube lo que haga, si hace 2, 3, bueno, eso sube a Minerva. Y digamos que eso lo hace usted todo el semestre. Y llegamos por allá al final de semestre y resulta que le quedó en 2.7 la materia. Va perdiendo, cosa que yo no espero que pase, ¿no? Pero hay que estar prevenidos. Entonces, supongamos que le quedó en 2.7 la materia.
y el estudiante me escribe al grupo, al WhatsApp, ¿no? Por interno, me dice, profe, por favor colabóreme, ¿qué podemos hacer? Mire, la tengo en 2.7, voy a perder el estudiante Pilo, voy a perder el crédito del ICT, voy a perder, mejor dicho, a mí me han dicho de todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo digo, bueno, pero usted sí ha trabajado durante el semestre, y usted dice, sí, profe, yo he trabajado, sino que me puse nervioso el día del examen, me bloqueé. Yo digo, ah, bueno, ok. Entonces me voy para Minerva y miro si ha estado subiendo los ejercicios que yo he sugerido semana a semana, ¿no? Miro cuánto ha hecho. Entonces yo me doy cuenta que el estudiante, mejor dicho, siempre resolvía los problemas. Así sea mal, pero hacía algo. Entonces, y otros bien, otros mal. Entonces yo digo, bueno, él dio una señal de que si es un trabajito adicional, un examencito extra para que pueda pasar. Entonces esto es como un salvavidas, digamos, una señal que ustedes me dan de que han estado atentos al curso y que si en alguna eventualidad tiene algún problema de que no van a pasar la materia, entonces yo vengo y miro estas señales y decido darles una ayuda. Bien, ahora tenemos el otro caso, ¿no? Entonces me dice el estudiante, no, perdí, voy en 2.5 y profe, ayúdeme, no puedo perder esta materia, pierdo las líneas del cálculo que iba a ver, etcétera. Entonces, yo vengo y miro en Minerva y resulta que es que nunca ha subido una respuesta a esta, nunca ha hecho nada. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí, digamos? ¿Será que tengo cómo ayudarle a alguien? No tengo cómo, ¿cierto? Le digo, no, es que no hay forma. Si no hizo nada en todo el semestre, como al último día voy a pretender que se le ayude, ¿no? Y no se ayudó en todo el semestre. Bien, entonces esa es la idea, digamos, de que ustedes suban esto a Minerva. ¿Me está Profe, comprendiendo? una pregunta. Sí. Es que yo entré un poquitito tarde y no escuché en dónde encontrábamos los ejercicios en cada semana. Entonces, ¿será que me En puede el grupo explicar? sí, en el grupo de WhatsApp. Se los voy a enviar ahí. ¿Listo? Así como Bueno, hicimos la gracias. semana pasada. Ahora, puede ocurrir también que haya un estudiante que sea muy aplicado, ¿cierto? Entonces él dice, no, yo no necesito que el profesor me ayude. Yo no necesito nada de eso. Yo no necesito entregar estas respuestas de estos ejercicios. Yo entrego los que él diga que hay que entregar y ya. Sí, un estudiante seguro, hay que le va a ir bien. Que eso es bueno, también es actitud, ¿no? Entonces, él dice, no, yo no entrego eso. Y hay que entregar y todo le va bien. Entonces, listo. Ganó su materia alto y que no haya hecho esto no lo perjudica en nada. Bien. Esto es para ayudar, no para perjudicar. Listo. Eso por una parte. ¿Se entiende? Sí. Sí, señor. ¿Se me está escuchando bien o está entrecortado? Un poquito entrecortado, profe. Un A veces poquito se le corta la entrecortado, voz. profe. Sí, profe, yo la verdad lo escucho entrecortado. Bueno, entonces esperemos a ver si es que va saliendo el sol, a ver si mejora este internet. Es que molesta mucho. Bien. Pero entonces, algunos dicen que es un poquito entrecortado. Voy a hablar más despacio para que se entienda. Bien. Ahora, hay talleres que hay que entregar, sí. Y eso yo voy a ser muy claro en decirle, mire, este taller hay que entregarlo. Yo soy una Minerva, este sí hay que entregarlo. Pero estos que son apuntes semanales, mire, esto que se llama, este documento se llama, fíjense aquí, Matemáticas Básicas Semana 1. Son unos apuntes, bien, que resumen lo que hemos hecho en la semana, en la clase de hoy, por ejemplo. Los de la clase, el apunte es de la semana 2, este documento, pero el de la semana 2 ya lo estoy haciendo. Se los voy a mostrar, sino que eso lo escribo en un código, bueno, está en proceso. Mírenlo aquí. Hoy en la noche seguramente ya estará listo. Bien, es Matemáticas Básicas Semana 2. Lo estoy escribiendo
con el resumen de la clase. Aquí les coloqué hasta un dibujito y todo. Entonces, con ejemplos. Todo este documento lo empecé a escribir ayer, está en proceso, ¿bien? Y hoy lo termino en la noche, se los envío. ¿Qué van a encontrar ahí? Van a encontrar el resumen de la clase de hoy. Bien, el resumen. ¿Por qué hago esto? Bueno, hay gente que no puede ir a clase un día que porque tuvo problemas de conexión. O hay algunos que quieren tener unas notas, ¿cierto? Como un libro guía. Entonces yo hago estas notas para eso. ¿Qué van a encontrar aquí? El resumen y al final otros ejercicios que se denominan ejercicios para practicar. Entonces también se espera que ustedes los hagan. El que quiera lo sube a Minerva para dar una señal de que ha estado trabajando. Si eventualmente necesita una ayuda más adelante. Bien. Entonces, ¿se entiende esta dinámica? ¿Todo claro? Todas estas notas. Sí, Yo profe, espero todo que, claro. Sí, yo profesor. creo que al final del semestre voy a coger toda esta semana 1, semana 2, 3, 4 y las voy a agrapar y voy a hacer un libro de matemáticas básicas. Pues voy a decir a Alicia que me dé derechos de autor y lo imprimimos y todo, lo editamos. En fin, entonces, entendido eso, continuemos pues. Entonces nosotros estudiamos los números naturales y los enteros. Bien, entonces hoy vamos a centrar nuestra atención en estudiar los números racionales, que se denotan así, con esta letra Q. Racionales. Bien. ¿Ustedes saben cuáles son los números racionales del colegio? ¿Se acuerdan? Los números racionales. Todos los números racionales son aquellas fracciones, pues. Son las fracciones bien conocidas. Bien. Entonces, ¿cuáles son esas fracciones? Bueno, son ese cociente, esa división entre un número entero, entre dos números enteros. Entonces, por ejemplo, sería el 2/3, todos estos son racionales. El 1/5, ¿no? También están los negativos, por ejemplo, -3/8. Todos estos son racionales. Hasta el mismo 5. 5 es un número racional. ¿Por qué? Porque 5 es lo mismo que tener 5/1. Lo puedo escribir así. Bien. Entonces, ¿cuántos números racionales hay? Bueno, hay infinitos. Bien. Hay infinitos números. Bien. ¿Qué particularidad tienen estos números? ¿O qué diferencia hay de estos con respecto a los enteros o a los naturales? Por ejemplo, cuando estábamos estudiando los naturales, nosotros sabíamos que el 1 que seguía y el 2 que seguía. Uno sabía exactamente qué número sigue al otro, ¿no? Pero entonces, si yo les pregunto qué número sigue de 2/3, ¿ustedes qué me van a responder? No sé, no hay un sucesor, ¿no? No hay un número racional y está el siguiente, no. Ya no tenemos esa noción de orden, ¿listo? Una pequeña diferencia con respecto a los naturales y los enteros. Bien. Ahora, nosotros en la clase de la semana pasada interpretamos esta fracción, por ejemplo, 2/3. La interpretamos gráficamente, ¿no? ¿Qué dijimos? Que si teníamos, digamos, una pieza rectangular que está dividida en 3 partes iguales. Bueno, supongamos que estas 3 partes son iguales. Esta línea me toca hacerla más acá. Entonces, ¿qué sería el 2/3? ¿Qué representa el 2/3? ¿Alguien se acuerda? Profe, pues yo me acuerdo que el 2 representaba pues lo que uno iba a hacer, y el 3 pues la total, pues digamos en el ejemplo que usted está haciendo, el total de casillas que hay, y el 2 pues lo que está relleno, lo que uno va a tomar, no sé. Exacto. Entonces, muy bien. Usted tiene una memoria muy buena. O usted puso cuidado, ¿no? Entonces, el 3 es el total, digamos, tenemos una pieza
Bien. ¿Cómo así una pieza? Puede ser esta región rectangular o una circunferencia que se va a dividir en tres partes, ¿bien? Lo que está abajo. Esto se llama denominador. ¿Sí? Coloquémosle el nombre a esto, denominador. Denominador. Bien. Así, denominador. No digamos la parte de abajo, allá. Digámosle el nombre, denominador. Listo. Y el de arriba, el número de arriba se llama numerador. ¿Bien? Entonces, numerador viene como de numerar, ¿no? Entonces tiene que ver con lo que usted menciona. Numerador. Entonces tenemos una pieza, una figura, que está dividida en tres pedazos. ¿Bien? Y vamos a escoger de estos tres pedazos dos. Entonces los sombreamos esos dos. Entonces la fracción 2/3 la puedo interpretar como, digamos, esto. Tenemos una pieza con tres elementos, tres partes y escogemos dos de ahí. Bien. Pueden pensar esto como un terreno, ¿no? El padre tiene un terreno rectangular, tiene tres hijos o tiene dos hijos. Y él dice, voy a dividir mi fortuna entre mis dos hijos y mi esposa. Bien. ¿Qué parte del terreno le toca a mis hijos? Pues el primer hijo se lleva este pedazo y el otro es. A mis hijos se van a quedar con 2/3, con 2/3 del total. Y mi esposa, digamos, con 1/3 del total. ¿Sí o no? Esa es la interpretación de las fracciones. Aquí en el documento que estoy haciendo para enviárselo hoy, en la noche, tengo más dibujitos, miren. Voy a mostrarles aquí. Que estoy escribiendo. Entonces aquí aparece más representación. Por ejemplo, aparece una circunferencia dividida en dos, porque tenemos que el denominador es 2. Entonces, un medio sería, de esos dos pedazos, cojo uno. Entonces, esta es la parte sombreada. Bien. Aquí tenemos una circunferencia. ¿Dividida en cuántos pedazos? Pues según esta fracción, en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pedazos. Y de ahí se escogen 4. 1, 2, 3, 4, lo que está pintado en color rosa. ¿Cierto? Tenemos este rectángulo que está dividido en 6 pedazos. El denominador, miren, es 6. El numerador es 5. Entonces, de los 6 pedazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, escojo 5. Entonces, la región colorida en morado. Bien. Aquí tenemos esta otra figura, ¿no? Esto es un hexágono. Tiene 6 partes. Entonces, si escojo un sexto es la región sombreada, digamos. Bien. Aquí tenemos la división en 7 pedazos. 6 séptimos, pues sería la región que está en azul. De los 7 pedazos, escojo 6. Y aquí tenemos otro ejemplo, miren. Tenemos este rectángulo dividido en 10 rectángulos más pequeños. Entonces, un décimo sería este pedacito. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos una interpretación gráfica de lo que es una fracción. Bien. Ahora, entonces tenemos esa definición de los números racionales. Si nosotros somos un poco más estrictos, ¿no? En el uso del lenguaje, los números racionales, ¿qué serían entonces? Aquí yo los defino. Entonces dice aquí, los números racionales, yo cojo esto más cerca. Que esta es una plataforma donde uno digita para que quede en PDF de una vez. Entonces aquí dice, los números racionales son todos los números que pueden representarse, dice aquí, como el cociente de dos números enteros. Es la división de dos números enteros. Entonces aquí es bueno que nosotros aclaremos algo sobre los signos de la fracción, ¿bien? Entonces pensemos en una fracción general. Una fracción tiene, un número racional tiene esta lineecita de la mitad. Aquí en este cuadrito va el numerador y aquí va el denominador, ¿sí o no? Entonces, hay varios lugares donde uno puede colocar el signo menos. Por ejemplo, mire esta fracción que dibujé aquí, el -3/8. Resulta que es menos, está ahí,
Yo no tengo que complicarme, las fracciones son muy generosas. Ese menos, coloquemos aquí 3/8. Es el número 3/8. Entonces el menos yo lo puedo colocar acá, a la altura del 3, ¿cierto? Si quieren borremos esta acá para evitar confusión. Yo puedo colocar el menos ahí. O también puedo borrarlo de ahí y colocarlo a la altura de esta línea, ¿sí? Menos 3/8. O puedo borrarlo de esa altura y colocarlo acá al lado del 8. Bien. Así que quiere decir, bueno, esta es una fracción que es el cociente entre el número natural 3 y el número entero menos 8. Bien. Entonces, este menos tiene libertad de moverse. Puede colocarlo al lado del 8, a la altura de la fracción o al lado del 3. Bien. Entonces, ustedes no tienen que complicarse por eso. Ahora, ¿qué pasa si yo divido? Como la definición dice que los números racionales son el cociente entre dos números enteros, ¿qué pasa si yo divido menos 1 entre menos 5? Entonces aparecen dos signos, ¿cierto? Menos 1 y menos 5. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Uno viene y trae estos signos y ¿uno qué hace? ¿Qué signo tendrá esta fracción? Porque hay dos. ¿Alguien sabe qué signo va a tener esta fracción? Profe, ¿queda Positivo. negativa El más. completa Profe, o se aplica la ley de Positivo. signos. Muy bien, eso es exacto. Tenemos entonces que hablar sobre ley de signos, ¿sí o no? Eso es algo importantísimo que tenemos que tener en cuenta. Signos que se multiplican. Entonces hablemos aquí un momentico de ley de los signos. Bien. Entonces, esta ley es válida para signos que se multiplican o que se dividen. Es lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo tengo menos por... Esta es una forma de escribir la ley, ¿cierto? Un número negativo por otro número negativo. ¿Qué me da el signo de esa multiplicación? Según lo que ustedes dicen. Menos por menos. Positivo. Positivo. positivo? Exacto. Y si coloco menos por más. Negativo. Negativo. Bien. Y si coloco más por menos. Negativo. Negativo. Exacto. Y si coloco más por más. Más. Positivo. No, Positivo. los dos son si son positivos los dos, está positivo. Bien. Entonces tenemos esta ley de signos. ¿Qué pasa si aquí en lugar de... Mire que aquí yo escribí que se multiplican los signos, ¿sí o no? Se multiplica, multiplica, multiplica. Esta ley sigue siendo válida si yo en vez de decir menos por menos, digo menos dividido menos. ¿Qué me sigue dando? Más. Menos dividido más. ¿Qué me sigue dando? Menos. Más dividido menos, menos. Y más dividido más, más. Entonces esta ley de signos es válida también cuando tenemos una división, ¿cierto? Por lo tanto, como aquí tengo menos y tengo el signo menos y hay una división, ¿qué indica la división? Pues esta lineecita azul de aquí es una división. Entonces tengo menos por menos, entonces esta fracción es igual a ¿qué? A 1 sobre 5 con un más, pero cuando la fracción o el número es positivo, el signo más no se coloca, ¿no? Ustedes saben. Entonces, menos 1 menos 5 da un quinto. Da un quinto. ¿Correcto? Sí. Este es el único detalle que hay que tener en cuenta. Ya cuando tenemos un negativo sobre, digamos, menos 3 séptimos, pues aquí ya sabemos que la fracción va a quedar con signo negativo, porque el 7 es positivo y el 3 es negativo, más por menos es menos. Y ya habíamos dicho que en esos casos ese menos se puede mover y lo podemos colocar a la altura de la fracción. Podemos escribir menos 3 séptimos. O lo podemos escribir abajo. Ya. Puedo colocar 3 sobre menos 7. No importa. Se puede mover el signo. ¿Listo?
¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos entendiendo estas cositas aquí, estos detalles? Profe, Los pues que eso ya era lo- lo que yo le iba a Sí. preguntar porque yo no entendía eso, lo que cuando se colocaba al menos a la altura de la línea de división, yo pensé que era distinto a colocar el menos en algún número. O sea, yo creí que Bueno, daba distinto resultado. sí, y- pero mire que no, ¿cierto? Entonces, se aclaró esa duda, muy bien, correcto. Entonces podemos mover ese signo menos libremente para que ustedes vean que la matemática siempre nos quiere facilitar la vida. Bien. Bien. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Me está escuchando mejor? ¿Cómo está todo? Audio, la pizarra sí está, cuando yo escribo y hablo sí concuerdan los tiempos. O Sí, yo señor. escribo y hablo y, Señor. bueno, No, no, todo bien. todo bien, eso es. Bueno, entonces, a mí me gusta llevar un registro de asistencia. ¿Listo? Entonces, cómo hago yo para hallar ese registro? Fácil. Como no quiero llamar lista aquí, me sentiría que estamos en el colegio, ¿cierto? Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es en el chat de la plataforma de Zoom, aquí donde Mildred escribió, profe, buenos días, qué pena, es que Zoom casi no me permite escuchar. Ahí, ustedes escriben presente, ¿no? Todo el mundo escribe presente ahí. Entonces, ¿qué pasa? Este chat tiene una opción en la que yo puedo guardar lo que ustedes escribieron en el chat. ¿Listo? Entonces, yo guardo esa información. Entonces ahí me aparece tal persona escribió presente. Entonces ya sé que vino a clase. Entonces, por ejemplo, aquí Ingrid Jaimes nos escribió presente a todos. Entonces yo cuando guardo la información ya me doy cuenta quién vino a clase. Bien, eso queda guardado en mi computador. Entonces si algún día tengo que recurrir a ver la asistencia de este curso, voy a Zoom y miro. Ya, y lo paso en un listado. Por ejemplo, aquí nos escribió PC. Ah, pero escribió el nombre, muy bien, eso es. Porque si no PC no sé quién es, pero es Judy Andrea González Ortega, bien. Los que tengan un nombre que no corresponda al de ustedes o que sea el nombre de su celular, entonces por favor escriben su nombre y presente, ¿cierto? Porque si aparece Huawei Y8P, yo no, como no lo tengo matriculado en el curso, no le coloco asistente. Entonces, eso es. Bueno, entonces todavía no hemos avanzado en este campo. Hemos simplemente aclarado una cuestión como de notación, ¿no? De los signos. ¿Listo? Entonces es bueno que aclarando eso hagamos algunos ejemplos. Pero ya nosotros sabemos la interpretación gráfica, entonces los ejemplos interesantes están cuando nos dediquemos a hacer operaciones básicas entre fracciones. Bien, entonces antes de llegar a esas operaciones básicas podemos definir otro conjunto numérico. Antes de hablar de las operaciones básicas, definamos otro conjunto. A ver, esta ley de signos que hay aquí, ¿esto es válido? Tanto para letras como para números, como para enteros, como para naturales. Son reglas universales. ¿Bien? La ley de signos. Entonces voy a borrar aquí y vamos a pasar a definir el conjunto de los números irracionales. ¿Bien? Definamos los dos conjuntos ya para poder dedicarnos a hacer operaciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles serán los irracionales? ¿Alguien sabe la definición? Irracional. ¿Por qué le dirán irracional, no? Denotémoslo con esta letra I. Los números irracionales. Dígame a alguien un número irracional. Los números irracionales. Bueno, entonces yo voy a guardar la información del chat ya, para llegar a la asistencia. Creo que ya todos marcaron, ¿cierto? Entonces guardar chat. Bien, números irracionales. Entonces un número irracional es un número que no es racional. Bien.
Eso es. Una definición como rara, ¿cierto? En matemáticas a veces las cosas parecen como raras. Entonces, voy a escribir aquí. Son los números que no son racionales. Bien. Esos son los números irracionales. Ahorita les voy a dar un ejemplo y cómo hacer para distinguirlos. Bien. Son todos los números que no son racionales. Entonces, ¿qué quiere decir que un número no sea racional? Por ejemplo, a ver, todas estas fracciones, si ustedes colocan en su calculadora 2/3, ¿esto cuánto les da? ¿Tienen calculadora ahí a la mano? Hacer la división, ¿cuánto les da de 2/3? ¿Uno cómo puede hacer esta división? 2 dividido 3. Uno como 0, ¿qué? 66. 0,66, ¿cierto? ¿Y es periódico 66666? 666. Entonces, uno le coloca una rayita aquí para decir que eso se repite. Entonces, mire, este es un número cuya, si lo escribimos en la forma decimal, es periódico. Bien. Uno que no sea periódico, por ejemplo, un medio. Este es un número racional también, sí, porque es la división entre dos enteros. Y eso nos da 0,5, ¿sí o no? O 0,5. Entonces, su parte decimal o es finita, parte decimal finita, ese es un caso, o es periódica, como el caso de 2/3. ¿Sí o no? Tenemos finito o periódico. Entonces, estos son los números racionales. Pero resulta que hay números que son extremadamente mal comportados. ¿Por qué? Porque uno calcula su parte decimal y resulta que no es ni periódica ni finita. Entonces, una parte decimal infinita, no periódica. Entonces voy a escribir aquí. Digamos aquí una observación más para aclarar qué es lo que quiere decir eso. Parte decimal. Es decir, la parte decimal de un número racional es infinita, no periódica. Bien, esta es una característica que es un poco más clara, ¿no? No solamente decir, un número irracional, aquí me faltó decir, no racional, sino irracional. No solamente decir, son los números que no son racionales, sino que esta es una observación adicional. La parte decimal de un número irracional es infinita, no periódica. Bien, ¿cuál es un caso de esos? Por ejemplo, pi, el número pi. Este es el área, pi es el área y una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Pi. De hecho, el día domingo, que fue el día 14 de marzo, denominan el día pi, el día de pi. ¿Por qué? Porque este número, su parte decimal es así. Ese número vale 3,14. Entonces, como del mes 3, día 14. 3,14, 15, 16. Y por acá sigue otro comportamiento no periódico ni finito. Bien. Entonces, por eso es un número pi, es un número irracional. ¿Sí está claro ese concepto? Ahora, en este momento, hay super máquinas, supercomputadores que están calculando, no les voy a decir cómo, son aproximaciones, ¿no? Están calculando las cifras decimales de pi, ¿no? Entonces, digamos que nosotros podemos llenar esta pantalla toda con las cifras decimales de pi, porque ya se saben, pero continúan infinitas. Ustedes pueden llenar, imagínense un tablero del grande de todo Pamplona, ¿sí? Un tablero del grande de todo Pamplona y usted empieza a escribir 3,14, empieza a escribir la letra chiquitica.
y usted llena todo ese tablero de grande de todo Pamplona y no ha terminado de escribir la parte decimal de pi, ¿ya? Y nadie la conoce. ¿Por qué? Porque como es infinita, hay computadores que cada vez nos dicen más dígitos por acá, en el infinito dicen más dígitos, por acá hay un 8, por acá hay un 1, pero nunca acaba. Entonces, por eso le llama número irracional a eso. Listo. ¿Se entiende ese concepto de número irracional? Sí, Hay más señor. números irracionales. Por ejemplo, el número de Euler. Esta E, ok. Este también es irracional. Este vale 2, no me acuerdo el punto que vale. Si ustedes tienen una calculadora científica, coloquen ahí Euler. Y este es un número irracional también. Ahora, cuando ustedes ponen su calculadora, ustedes dirán, no, profe, pero ¿cómo que es irracional? Si yo pongo la calculadora, ella me da todas sus cifras decimales. Pero no, eso no es cierto porque la calculadora lo que hace es redondear el valor. La calculadora trunca hasta por acá. Ella trunca y le dice cuál es el valor. Le dice, no, este pi es 3,14, 15, 16, 20, lo que sea, y ya. Pero ese no es el verdadero valor de pi, ya está dando una aproximación. ¿Bien? Entonces tenemos esos dos conceptos racionales e irracionales. Bien. Ahora, estos números irracionales no son tan interesantes. No vamos a trabajar mucho con ellos. Porque para sumarlos es un problema. ¿Por qué? Porque tienen infinitas decimales. Entonces nosotros los sumamos, pero con el símbolo. Por ejemplo, ¿cuánto da pi más e? Pues pi más e. Y ya. No entramos a los detalles de la parte decimal. Bien. Entonces, lo que sigue a continuación es estudiar operaciones básicas entre números racionales. Bien. Nuestro foco, pues, son estos números. Los racionales que aparecen más en nuestro día a día. Bien. Bueno. Ingrid, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, ya. Sí. Bueno. ¿Dónde está Ingrid? ¿En Pamplona? Sí, señor. Chévere. Entonces, tenemos una noción ya de lo que es los números, de lo que son los números irracionales. ¿Mi audio está mejorando o se sigue entrecortando? Está bien, profe. Ok, gracias. Operaciones básicas entre Profe, una pregunta. números. Sí, ¿Uno dónde puede encontrar las clases grabadas en Zoom? yo les envié, yo lo estoy enviando en el grupo de WhatsApp, les envío, ¿no? Yo no les envié la clase anterior. Yo las voy a enviar por Zoom. Hoy mismo la envío. Bien. Entonces, vamos ahorita, después de, se nos acabó los 40 minutos de Zoom, entonces hagamos una cosa. Hagamos una pausa de 10 minutos, una pausa activa ahí. Si quieren, investiguen sobre los números racionales. Y a las 9:50 continuamos, ¿listo? Hablando sobre operaciones básicas. Aquí hay que tener mucho cuidado porque ya vamos a hablar de suma, de fracciones, ¿no? Es un tema interesante ahí que hay que prestar atención. ¿Listo? Bueno, profesor. Sí, señor. Bueno, Profesor. muy bien. Ok, 9:50.